Muchas gracias a todas y todos por su puntualidad y por acompañarnos hoy. Para recapitular brevemente lo que comentábamos hace 15 días con los miembros del grupo asesor que estuvieron presentes y lo que comentaba en este momento es que en general hemos recibido una respuesta positiva de los miembros respecto a su intención de permanecer en el grupo un año más. Eh, Solamente en un caso ya nos hicieron saber que no continuarán y de las personas con quienes aún no hemos podido contactar, vamos a hacer un último esfuerzo por comunicarnos para tener una respuesta. En caso de que no sea así, vamos a recurrir a las personas que aplicaron a la convocatoria anterior, considerando que debe haber representación para todos los ejes de trabajo y ello a fin de acortar tiempos, no, o sea, evitar hacer una convocatoria nueva de cero y que ello implique más semanas, ¿no? Eso respecto al grupo asesor. Sobre el plan de trabajo y los siguientes pasos, les hicimos llegar un documento que muy amablemente Mónica hizo algunos comentarios. Nos encantaría contar también con retroalimentación de los demás y únicamente pues para recapitular, se trata de definir las próximas etapas de trabajo y por supuesto contar con su acompañamiento y asesoramiento en la medida de sus posibilidades, sobre todo en esta etapa actual que estamos terminando de definir el formulario que se utilizará para, o sea, que se difundirá mediante el portal de Plaza Pública una vez que termine la veda electoral en la que nos encontramos. Entonces, idealmente quisiéramos publicar este formulario el 11 o 12 de abril, eh, y que pues todas las partes que estamos aquí representadas, desde nuestros canales propios de nuestras instituciones, lo difundamos y fomentemos que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible para que tengamos también pues una representación amplia en las respuestas, ¿no? No sé si hasta el momento haya alguna duda o comentario. Ok, pues entonces le pediría, adelante, Mónica, gracias. Gracias, buenos días a todos. En este tema de cómo sería la consulta, tengo una pregunta que a lo mejor podría sonar un poco como a comentario o a propuesta, ¿no? Por ejemplo, sabemos que existen personas mayores, ¿no? Mayores, estamos hablando 70, 75 años. Algunos, por ejemplo, mi tutor tiene 84 años y me manda WhatsApp, ¿no? Pero mi papá tiene 84 años y no usa WhatsApp, ¿no? ¿Cómo hacer, o sea, acercarse a este grupo de personas, también los que no tienen acceso a contestar vía digital? Y bueno, me preguntas esta porque a lo mejor desde mi experiencia que he tenido con algunos grupos vecinales, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerlo llegar? Se podría, o sea, pensar o proponer, o depende de las agendas de cada asesor de eje, pues a lo mejor hacer un acercamiento con este tipo de personas, de grupos, para ampliarlo, o sea, ampliar esta consulta. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Es una excelente observación y es algo que creo nos preocupa a todos y hemos pues eh, querido responder de diversas formas. Desde, o sea, desde luego, si desde los miembros del grupo asesor o las organizaciones tienen posibilidades de hacer estos acercamientos vecinales, por supuesto, estamos en la mejor disposición. En este momento, lo que se me ocurre desde parte desde nuestra parte
y es un tema que tendría que revisar con mis colegas, pero quizás podríamos hacer algún tipo de, pues sí, de acercamiento mediante los pilares de la Ciudad de México, que son estos centros comunitarios. Quizás serían un medio factible para que tengamos respuestas de representación de otros sectores de la población, ¿no? No, no quisiera ni podría en este momento comprometer una cantidad de participantes o un tema así, pero pues sí, hacer como un ejercicio más cercano y usando la misma herramienta tecnológica, ¿no? O sea, únicamente como que apoyando en su, en levantar las respuestas. Pero muchas gracias, Mónica, por mencionarlo. Adelante, Ale. Gracias. Creo que lo que mencionas de pilares es una súper buena idea porque como hay en distintos lugares, pues eso va a permitir que distintas poblaciones se acerquen, ¿no? Creo que ahí nada más lo que propondría sobre pilares es que nos podamos sentar pues, con las personas encargadas y platicarles un poquito del formulario, cómo llenarlo, recomendaciones y así, para que también les sea como más fácil explicarlo a la población que vaya a llegar. Y por otro lado, comentarles que estamos en un ejercicio en conjunto con el Info Ciudad de México que se llama Red Ciudad en Apertura. Y uno de los capítulos que tiene este proyecto es el capítulo de adultos mayores. Entonces, ahí hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de adultos mayores. Entonces, a lo mejor Zule, Dani, invitarles, ¿no? a participar en este ejercicio. Podemos mandarles un correo explicándoles y también que se unan para tratar de integrar más a esta población. Y también comentarles que en un primer ejercicio, cuando hicimos el formulario la primera vez, que ahorita ya el formulario es un poco distinto, buscamos a una serie de organizaciones que trabajen con población en situación de vulnerabilidad, pero directamente con la población en la Ciudad de México. Y les presentamos como el proyecto de plan de gobierno abierto y les presentamos el formulario y la idea un poco era ahí trabajar con ellas para que también pudieran acercarlo a estas poblaciones con las que trabajan. De hecho, nos hicieron como muchos comentarios en torno al lenguaje que se utilizaba, a la accesibilidad del documento, etcétera. Entonces, creo que también sería bueno como retomar estas comunicaciones con estas organizaciones para, pues que ya teníamos ahí como a otras personas que también es importante visibilizar. Adelante, Mónica. Gracias. Ahora sí que se me ocurre, está en las áreas de participación ciudadana de las alcaldías. Por ley, están constituidas, debe de existir, a lo mejor no muy sólidas, no muy fuertes, no muy grandes, pero creo que también pudieran ser unas contrapartes interesantes. Adelante, Zule. Hola, buen día. Sí, de acuerdo. Igual comentar, me parece que las alcaldías y con ellas trabajamos en este capítulo mediante los ECAM, que son como estos centros de enseñanza para personas adultas mayores. Quizás podríamos tocar base y preguntar cómo están operando ahorita después de lo de la pandemia, y también podría ser como otro canal para llegar con estas poblaciones. Entonces, de este lado podríamos tocar base y recapitular un poco ahí porque eso fue hace el año pasado, creo. Entonces, con ese grupo de la población, entonces lo checamos. Perfecto, muchas gracias. Si les parece bien, podemos pasar a la revisión del formulario como tal. ¿Me puedes apoyar, Jorge? Con todo gusto voy a compartir pantalla. Listo, ya sí lo pueden ver, sí. Sí, ya lo vemos. ¿Listo?
Adelante. Aquí Alejandra nos hizo favor de atender la recomendación, ¿no? Sobre cómo ponerlo, cómo hacer el formulario con títulos en forma de pregunta. No sé si han tenido oportunidad de leerlo, me parece que ya fue ayer algo tarde. No sé si tienen alguna opinión, algún comentario al respecto. Sobre la sugerencia de explicar qué era un esquema de gobierno abierto, me tomé la libertad de hacer un párrafo pequeñito intentando sintetizar lo que esto representa. Había ahí también dentro de los comentarios, dar ejemplos. La verdad, dentro de la investigación que hice, más que ejemplos, hay como una especie de... Sí, adelante, Alicia, por favor. Si no concluyo, si quieres espero que concluyas y ya, porque también me interesa escuchar como tu trabajo, entonces ya que concluyas, yo doy mi participación. Ok, perfecto. Brevemente entonces, no quise poner ejemplos porque más que en sí ejemplos de países muy suscitos de ya se están aplicando modelos de gobierno abierto, son más propuestas, son más intenciones. Entonces, a efecto de no generar confusiones, por ejemplo, Perú, Colombia son países que están intentando hacer modelos de gobierno abierto, pero pues están en etapas de implementación y todo ese tema, y cada uno con sus propias dificultades y con sus propias limitaciones. Entonces me concreté únicamente a hacer este pequeño párrafo totalmente sujeto a mejora y a comentarios. Ahora sí, Alicia, por favor, si gustas. Muchas gracias. Sí, justo en este sentido, la verdad es que yo tampoco había tenido oportunidad de revisar con detenimiento. Yo propondría en esta parte y un poquito desde la experiencia que he tenido en ejercicios participativos, la gente cuando ve los párrafos como que no los lee, ¿no? Entonces hay que ser como más concretos, como un lenguaje más cercano, ¿no? Y sobre estos casos, sobre estos ejemplos, sí hay algunas cosas que a lo mejor pudiéramos comentar. Mira, gobierno abierto podría tener que ver con esta situación muy concreta, muy breve, y si gustan en esa parte podría igual aportar una propuesta. Sí, claro, claro. Adelante. Sería genial. Entonces, si entendí bien, la intención sería incluso hacer más breve los textos de la introducción del formulario. Yo propondría que sí, sobre todo por generalmente incluso personas que están vinculadas con algún tema en particular, cuando tienen que llenar un formulario, ¿no? Se va directo a las preguntas, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces sí, para darle un poquito más de dinamismo y asegurar que al menos haya un poco más de comprensión de lo que es el ejercicio y que lo que nos vayan a contestar sea más orientado a eso también. Perfecto, perfecto. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos. Aquí me gustaría hacer mención, perdón que interrumpa, Adelante. ¿sí me escuchó? Sí, sí, sí. Mi internet está muy malo, pero justo del comentario que se acaba de mencionar, algo que vimos muy importante cuando estábamos diseñando este formulario era tratar de especificarle a las personas que lo van a llenar que deben de considerar que las sugerencias que hagan a los comentarios no tienen que ir en un sentido personal, o sea, a mí me falta agua en mi casa, sino como algo que le afecte a su comunidad o a la sociedad. Entonces, tal vez en la parte introductoria sí resumirla, ser un poco más concisos, pero que sí tratar de ser como un poco enfáticos en que las sugerencias vayan más vinculadas a una necesidad colectiva y no a una necesidad personal. Sí. Muchísimas gracias. ¿Continúo?
Aquí, bueno, aquí es la versión del formulario previo a la sugerencia de hacerlo en forma de preguntas. Básicamente es lo mismo, nada más orientado de una manera distinta. El párrafo sobre lo que es gobierno abierto. Sobre los objetivos del formulario. Mónica, sobre, fue tu comentario, ¿no? El tema de seguimiento y monitoreo. Sí, si puedes subir un poquito, por favor, Jorge. Con todo gusto. Ajá, bueno, es que ahí, bueno, se habla de las características del gobierno, creo, ¿no? Del gobierno abierto o del plan de acción. Ajá. El plan de acción. Bueno, el plan de acción, ¿no? O sea, la pregunta es es un plan de acción, ¿no? Donde se plantean estrategias, propuestas, hay participación pública, tecnológica, pero va a haber un seguimiento a este plan de acción, ¿no? ¿Es la idea o no? Es como un poco pregunta. Ahí lo pongo como pregunta. Ya está el plan, se participó, existe la estrategia, pero existe un monitoreo y un seguimiento para, o sea, o queda ahí como un plan plano, ¿no? Esa es la pregunta. Es la pregunta para el grupo, para los organizadores, ¿no? Aquí, Ok. pero también, igual, si me permiten intervenir, Claro. y lamento si se interrumpe mi voz porque está, insisto, mi internet está fallando. No sé si me escucho bien. Sí, sí, sí. Bueno, lo que aquí sugerimos también es que justo creo que al finalizar el formulario sí debemos informar cuáles van a ser como las acciones que se tomarán o se llevarán a cabo como a manera referencial. Entendemos que posiblemente los usuarios o las personas que llenen el formulario van a querer, algunos, no todos tal vez, pero van a querer saber qué va a pasar después de que llenaron este formulario, ¿no? O qué acciones van a ejecutarse posteriormente a sus sugerencias o a sus comentarios. Entonces sí queremos también tener como esta comunicación que esté después del formulario, porque como decían anteriormente, si está antes del formulario posiblemente no lo lean, pero después puede ser que sí, y entonces ahí es donde pondremos un poco más los pasos a seguir, ¿no? Que va a haber una mesa de análisis por eje temático y de ahí se llegarán a conclusiones que serán vinculantes, ¿no? Y que conformarán el siguiente plan de acción de gobierno abierto. Mónica, quería, adelante. Sí, un poco abonar, o sea, seguimiento y monitoreo que es pregunta para considerarse. Yo más adelante hacía como este comentario de después de la consulta, un poco lo que dijo la persona que habló anteriormente, cómo, si termina la consulta y cómo se regresa, ¿no? Un poco a informar cuál fue el resultado, ¿no? Sabría, y sobre todo también con las cabezas de sectores que se decidan, a lo mejor, que tienen que ver con los ejes, ¿no? ¿Cómo regresas todo el trabajo que se unió, que se identificó, que se depuró, y cómo lo compartes con los demás para una retroalimentación, ¿no? Una segunda retroalimentación. Yo una pregunta. ¿No sería más fácil a efectos de categorizar las distintas respuestas? Me estoy adelantando un poquito hacia las preguntas del formulario, pero me llama la atención que primero lo acotamos pues a los ejes que tenemos, que hace sentido pues porque son los ejes que representamos, pero creo que ahí valdría la pena tal vez añadir un otro, o sea, como por si alguien siente que lo que sea que su problemática no está englobada por alguna razón en algunos de estos ejes, pues que lo exprese. Y por otro lado, tal vez ya hacer como una preselección de las expectativas de problemáticas comunes que puedan coincidir entre las personas para no dejarlo a texto abierto. Cuéntame de tu problemática, porque o sea, mi pregunta es, si a nosotros nos toca hacer la revisión de esto, no sé, qué expectativa hay de cuántas personas participen. Y dos, ¿cómo esperaríamos o cómo le haríamos nosotros en calidad de revisores para sistematizar la información?
pensando en que es texto, entonces que hay que leer cada una de las historias, párrafos, y que entonces hay que abstraer cuál es la problemática que la persona quiso compartir, que al final 15 personas terminaron diciendo vivienda o seguridad o alumbrado público o algo así. Sí, Cristina, qué bueno que mencionas eso. Es algo que ya habíamos comentado en alguna sesión previa con el núcleo promotor, que cómo vamos a clasificar correctamente este universo de respuestas, ¿no? Y no sé, Jorge, si podemos bajar un poco para avanzar hacia eso, considerando que, o sea, lo que menciona Mónica es correcto, lo vamos a Del incluir seguimiento. del seguimiento, pero ahorita volvemos a lo del aviso de privacidad, que es otro asunto, pero si podemos bajar más. Aquí está como espera. Bueno, arriba, no, el otro arriba. Ahí en el 5 era, Sí. empezando por el 5, Ajá. justo ahí creo que valdría la pena meter un otro. Por si alguien dice, no, es que lo mío es otra cosa, bueno, pues que pongan otro, pero no tanto un otro y ya, o sea, no de escoger, sino un otro con una cajita de qué es. También pues para nosotros saber pues, qué no estamos englobando, ¿no? ¿Como así? Ajá. Ok. Sí, entonces ya, pues igual hay un montón de cosas que no, o sea, igual hay muchas temáticas que al final podemos concluir que confluyen con los distintos ejes, aunque la persona no lo haya identificado así, pero capaz que hay algo que nos sorprende que digamos, mira, esta categoría es interesante. Y una pregunta, ¿qué expectativa de participación se tiene en cuanto a números? No sé. ¿Cuántas personas contestando el formulario? En ejercicios anteriores en plaza pública, no sé, Jorge, Fabián, si tienen alguna expectativa o sea, ¿cuál ha sido más o menos la media de participación en plaza? Depende mucho del tipo de ejercicio. Por ejemplo, ahorita estamos por finalizar lo de la persona titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México. Tuvimos alrededor de 26 postulaciones. Ya una vez seleccionados los candidatos finales, se publica quiénes son los candidatos, se publica su plan de trabajo y su CV, y ha habido alrededor de, en un caso, 120 comentarios en el caso de un postulante. Entonces, depende mucho del tipo de ejercicio y las fases de este. También explorando la plataforma en ejercicios anteriores, llegué a ver el tema del centro histórico. Se hizo una encuesta de qué tan limpio estaba, de la percepción sobre la manera en la que se veía el tema de la limpieza en el centro histórico. Se dividió por secciones. Únicamente se concretó a vecinos de la zona, lo que vendría siendo el primer cuadro de la Ciudad de México. Fueron alrededor de 300, 400 personas las que participaron, y eso únicamente refiriéndose a ese cuadro de la ciudad. O sea, depende mucho del trabajo de difusión y del interés que despierte en la ciudadanía el ejercicio y el nivel de respuesta. Por ejemplo, este del centro histórico, 400 personas para un espacio tan pequeño, me parece sí significativo. Sí, sí. O sea, en realidad pregunto, no por, si son 50 personas la meta está bien, pero porque creo que tendría que haber una meta y tendríamos que explicar por qué es la meta, porque si no, o sea, si al final participan 100 personas y justificamos que fue un ejercicio de gobierno abierto en una ciudad con N cantidad de millones de personas porque participaron 100, o sea, creo que estaríamos pues traspolando, o sea, como extrapolando los resultados de esa mini muestra posiblemente no representativa de problemáticas sociales. Entonces, digo, es como para efectos de cómo en la narrativa este ejercicio y este esfuerzo de
de difusión y demás, pues no se quede solamente en una baja participación o en una participación sobre representada de ciertos sectores o de ciertas alcaldías, porque a mí me pasó, yo estuve organizando, nosotros hicimos como hace 3 años una encuesta nacional de inteligencia artificial y tenía y aunque hubo participación de todos los estados, tenía una sobre representación, o sea, como de un 90% de Ciudad de México. Entonces, pues claro, a ver, estuvo bien para el ejercicio, los resultados fueron súper interesantes y demás, pero al final no era una muestra representativa y lo dijimos de frente como para que no se entendiera que el ejercicio pretendía ser pues lo que en un inicio sí era, que era una encuesta nacional de inteligencia artificial, pero en fin, o sea, como reflexión. Fabián. Sí, Cristina, buenos días. Sí, justo lo que pensamos para poder definir esta meta, creo que queremos apoyarnos justamente de ustedes como grupo asesor y del núcleo promotor de la sociedad civil, porque creemos que existe cierta representatividad de parte de ustedes a algunos sectores de la sociedad civil. Entonces, justo creo que ustedes nos pueden ayudar también a definir un poco cuántas personas de qué eje temático al que representen pueden representar o pueden acercar un poco este formulario, ¿no? Y de eso nos va a ayudar también a definir justamente esto, ¿no? Que creo que en este momento estamos muy prematuros para poder definir un número, pero evidentemente lo que buscamos es que sea un número muy representativo de participantes, ¿no? Y esto va a ir en medida de justo de cómo hagamos la difusión y de cuánta representatividad podamos generar. Entendemos que hay grupos de sociedad civil que ya representan un cierto grupo y que la opinión de una persona ya tiene una cierta representatividad colectiva, ¿no? Entonces justo eso queremos llegar, como tratar de tener claridad en eso, pero ahí justo nos queremos apoyar de ustedes para como decir, yo puedo acercar este formulario de este eje temático a este número de personas, ¿no? Y también, respondiendo, perdón, a la otra pregunta, al otro tema de incluir el tema de otro, me parece muy importante porque efectivamente puede ser que haya ciudadanos que posiblemente no sepan ubicarse en alguno de los ejes, o a lo mejor su inquietud sí va relacionada pero no sabrían exactamente cómo vincularla, ¿no? Entonces, el otro puede ser que deje la puerta abierta y ya nosotros, cuando hagamos el análisis, podemos vincular esa inquietud a uno de los ejes temáticos, ¿no? Y eso ya sea trabajo de nosotros durante las mesas de trabajo que vengan posteriores al llenado de formularios. Mónica, por favor. Sí, un poco, por eso empecé como planteando entre propuestas, entre preocupaciones, y bueno, y me acabo de acordar que si bien los comités vecinales están un poco vinculados al Instituto Electoral de la Ciudad de México, finalmente son grupos muy representativos de cada colonia. Yo creo que a través de las alcaldías se puede hacer acercamiento vía estos comités vecinales. Bueno, con relación al cuestionario, y de repente ahorita con lo que decía Cristina, bueno, cómo ir viendo un poco las problemáticas, me acordé de los SWAC, o sea, cuando uno reporta que entonces tengo un bache, tengo una fuga, tengo una necesidad de poda, un poco intentar ver, no caer en eso, o sea, cómo hay que pensarle, cómo no caer en que funcione este tema de servicios públicos y entonces vaya a resultar en que reporten mi problemática es el 50 baches en mi calle, no es una problemática mía, pero sí es una problemática a lo mejor de mi colonia. ¿Cómo intentar? Sabemos que los SWAC, porque lo han dicho muchos funcionarios, la mayor necesidad es poda, ¿no? Seguido de tema de agua, ¿no? Entonces, habría que pensarle cómo no cruzarse, ¿no? Nada más, es mi comentario. Gracias, Mónica. ¿Creen que valga la pena, ahorita que mencionas lo del SWAC, es exacto, o sea, lo que es uno de nuestros grandes temores, ¿no? O sea, que se remitan las respuestas a temas así. ¿Creen que valga la pena mencionarlo tal cual, o sea, en el formulario, como así como estamos poniendo, o sea, acuérdate que esto es un ejercicio de la Ciudad de México, o sea, si vives en cualquier otro estado, esto no es para ti, ¿no? Palabras más, palabras menos. Esas acotaciones que estamos haciendo para mejorar la calidad de las respuestas, ¿creen que valiera la pena
mencionar acá como, o sea, remitir a, o sea, si tienes un problema de servicios públicos en tu colonia, repórtalo acá, o sea, para que no sigan contestando el cuestionario y pidan la poda del árbol, sino darles ese recurso, ¿no? Facilitarles, no sé, lo pongo sobre la mesa. Bueno, por lo menos yo consideraría que sí sería pertinente. Sí, A porque mí, lo que no queremos que, bueno, lo que supongo no queremos que termine pasando que se tome el formulario como una solicitud de atención a un problema. O sea, vengan y poden el árbol que está cayendo frente de mi casa. Y pues, no está dentro de nuestras atribuciones, no es como el objetivo de este ejercicio. yo tendría solamente la preocupación de que esto pudiera desviar un poco la atención del ejercicio, o sea, del propio formulario, y que entonces esto nos pueda estar llevando a que desviemos o sea, a lo mejor estamos captando a un ciudadano que puede tener tanto una idea personal, una inquietud personal de pódenme el árbol, pero también puede tener un tema que se pueda relacionar con algo colectivo, como de ponen este árbol aquí porque no va aquí, pero acá podemos poner un parque, ¿no? Y eso sí ya va vinculado a un tema del plan de acción. Entonces, tengo el temor de que si les damos esa opción de que puedan ir a llenar un folio SWAC para que les pongan el árbol, ya no llenen el formulario en un sentido colectivo. Yo más bien trataría de que las especificaciones orienten al ciudadano, decirle, tienes esta vía para formular tu inquietud personal. No obstante, durante todo esto el formulario deberías de manifestar una inquietud colectiva. O sea, algo así, o sea, tal vez a lo mejor sí darles la herramienta, o sea, sí ponerla, pero orientarlos a que se queden, ¿no? Porque a lo mejor llegan y después dicen, bueno, pues se van al SWAC y ya nunca regresaron, ¿no? La idea es que permanezcan en el formulario, lo llenen y nos dejen esta inquietud colectiva, ¿no? Alejandra. Gracias. Comentarles que sí, que yo también creo que más bien podemos como orientar hacia lo que estamos buscando en este formulario. Y de hecho, ahí en el documento hay una propuesta, pero no sé en qué parte la puse, que va como guiando. Primero piensa como en cuáles son los problemas que inciden en tu colonia. Creo que ya estoy ahí, ¿no? Esto que dice a continuación que solicitamos. Ajá, pero creo que lo puse en otro lugar, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces hay un poco la idea de este apartado que creo que podría quedar en una infografía o en un material visual como más atractivo, es que se vaya redireccionando hacia lo colectivo. Entonces, a lo mejor ponerlo como en otra parte que represente como, o sea, antes de que entren al formulario lo puedan ver ya, o sea, antes de que entren al formulario en la parte específica de las problemáticas lo puedan ver y a lo mejor reforzarlo todavía más. Ok, ¿te refieres al comentario que decía, lo pusiste ahí como comentario, ¿no? De un ejercicio que te puede ayudar a definir tu problemática. Sí, también creo que lo dejé en el formulario, pero ahorita me meto para decirte en qué parte está. Perfecto. Alicia, por favor. Gracias. Sí, en este mismo sentido, yo creo que son muy pertinentes las observaciones que se han hecho, pero entre más vayamos integrando al formulario, menos posibilidad tenemos de que se centren o se ubiquen las participaciones en ese sentido. Yo igual me sumaría más en esta idea de generar a lo mejor un material gráfico muy breve, ¿no? Donde se explique el sentido concreto, ¿no? Y justo con un ejemplo de cómo son las propuestas. Después de eso, ya ven primero esta infografía muy pequeñita o este cartelito, y después ya ven que vinieran justo este conjunto de preguntas para un poquito asegurar ese sentido de apertura comunitaria, ¿no? No tanto una resolución. Muchísimas gracias. Sí, muy cierto. Individual o una resolución de un problema que además puede
Alicia, creo que tienes problemas con tu audio. Se perdió un poquito. Incluso, por ejemplo, sí. Perdón. No te preocupes, no sé si les pasó a todos, pero yo tuve dificultad para escucharte alrededor de los últimos 30 segundos. Si quieres, Alicia, en lo que recuperas la conexión. Ok. Sí, que yo también dejé de escuchar, pero Si les parece bien, pasamos al comentario de Víctor, y Alicia, si nos quieres hacer llegar tu comentario por el chat. Adelante, Víctor. Está cerrado tu micrófono, no te escuchamos. Perdón, gracias. Me quedé pensando a partir de las intervenciones anteriores, que me parece que tienen mucha razón, mucho sentido. No tengo una respuesta en este momento, pero me quedé pensando en la efectividad que pueda tener el cuestionario para los propósitos que se quieren. Y aquí evidentemente pues está desde la parte de la fiabilidad estadística de la muestra, pero también el diseño mismo de la encuesta y este sesgo que puede tomar si nosotros no orientamos con precisión el contenido central de nuestra indagación, de lo que queremos saber. Me preocupa, por ejemplo, tener una sobrerepresentación de origen en el sentido que hay temas de los ejes que se están proponiendo que son aparentemente más comunes o accesibles a la población. Trato de vincular esto a partir de los comentarios que ha hecho Mónica, Cristina, perdón, ya no vi el otro compañero, pero que se nos caiga la muestra, porque puede haber entre las organizaciones vecinales, entre los grupos de vecinos, entre nosotros, los ciudadanos comunes, podríamos tener una tendencia a identificar la problemática de manera más sesgada, digamos natural, con los servicios urbanos, porque es parte de la cotidianidad, el alumbrado público, el agua, el bache, la farola, la vigilancia, la basura, en fin, X. Y temas importantísimos, pero no tan accesibles a la población como el cambio climático o la transparencia, esta aplicación de recursos fiscales, que están más alejados del conocimiento de la ciudadanía, pudieran estar descartados por default o pasar a un segundo plano desde el origen mismo. Les planteo, no tengo en este momento yo una respuesta, pero me quedé pensando y lo único que en este momento se me ocurre es, evidentemente no quiero desordenar la propuesta, pero si hiciéramos una especie de dos fases de la encuesta, una de carácter general para identificar los intereses o nivel de conectividad, por decirlo de alguna manera, de los ciudadanos con estos temas que no son tan comunes, y a partir de eso profundizar de manera un poco más sectorizada. También le veo una gran complicación en el sentido del comentario que hacía Cristina. En la medida que nosotros no definamos y precisemos, esto se va a convertir en un mundo de interpretaciones, de cosas a la que no sé si estamos dispuestos o tengamos el tiempo suficiente o los recursos suficientes para hacer un procesamiento de información. Pero me queda esa duda. No tengo una respuesta en este momento, pero me preocupa
que estemos sesgando de origen el direccionamiento de la encuesta. Fabián, ¿quieres responder a eso? Sí, de acuerdo, sí. Víctor, tienes toda la razón. Creo que justamente, y de hecho justo lo que comentaba Mónica, va mucho en todo ese sentido de que pareciera como que de pronto vamos a recibir muchas solicitudes de tapen el bache, poden este árbol, ¿no? Y justo el formulario puede llevarnos a ese punto. Pero creo que la forma de resolverlo sería, primero, apoyarnos de las organizaciones de la sociedad civil que ya tienen cierta representatividad y como bien comentas, entendemos que hay unos que son muy específicos, que no necesariamente un ciudadano de a pie a lo mejor va a poder comentar sobre ellos, pero ahí nos queremos apoyar, por ejemplo, no veo aquí a Aura de GIFT, de Global International Fiscal Transparency. Creemos que ella, por ejemplo, puede encontrar cómo difundir este formulario a un grupo de sociedad civil o a un grupo de ciudadanos que sí están interesados en la transparencia fiscal. Entonces, justo es cuando se oriente este formulario a ese grupo de personas, la idea es que sus aportaciones vayan dirigidas a la transparencia fiscal, ¿no? Y así que cada eje temático que tiene alguna representatividad, por eso es que nos interesaba mucho tener una representatividad de la sociedad civil y del grupo asesor en cada eje temático, para que ellos nos apoyen a vincular el formulario a ese tipo de sectores o ese tipo de grupos y que la respuesta a los formularios sean dirigidas particularmente al eje temático al que están representando. Entonces, sabemos que vamos a recibir de ciudadanos de a pie, vamos a recibir quejas que va a ser muy difícil vincularlas, ¿no? Y va a ser como una queja ciudadana, pero sí pensamos que la forma también de hacerlo es que este formulario, a pesar de ser muy básico y de ser muy ciudadano, sí queremos que el apoyo sea que las diferentes organizaciones nos ayuden a vincularlo, a dirigirlo y orientarlo a que la respuesta venga a un eje temático, dirigida a un eje temático. Gracias, Fabián. Adelante, Israel. Sí, gracias. Gracias, buen día. Yo tengo un comentario muy rápido y creo que recoge en gran parte la preocupación que he estado escuchando por parte de mis colegas. Por un lado, pues tanto bueno, Alicia como yo venimos de la Facultad de Ciencias Políticas y estamos como acostumbrados a ciertas expresiones de los estudiantes. Y una de ellas es mucho texto. Y a mí me da la impresión que este cuestionario tal cual está presentado es demasiado redundante y se explican cosas que no creo que deberían de estar acá por el propio propósito de este cuestionario. Y mi segundo comentario tiene que ver justamente con la falta de claridad, con explicar el propósito del cuestionario. De hecho, o sea, en la primera página, el segundo párrafo dice, ¿para qué es este formulario? Y luego dice, ¿para qué va a servir este formulario? Y luego se explica cómo puedo participar en la creación y luego cómo llenar este formulario. Pareciera que hay poca claridad sobre cuáles son los pasos que hay que seguir. Creo que eso se tiene que simplificar bastante y encontrar, o sea, quitarle la confusión a la forma en la que está presentado el cuestionario. Y un último comentario que tengo es, me preocupa un poco la forma en la que se redactó el cuestionario en términos de política pública, o sea, de cómo se piensa el problema de política pública. Porque una cosa es, claro, la identificación del programa. No entiendo muy bien, por ejemplo, esto de sí, no entiendo en qué sirve, en qué nos representa esto de estoy presentando esta problemática de manera individual, como grupo de vecinos, cuando en realidad después hay como una pregunta de a qué nivel ocurre tu problemática, que me parece que es como mucho más, o sea, que dice más que la pregunta anterior. Luego, ¿a quién le sucede? O sea, en términos de lenguaje, pues tendría que ser a qué sector poblacional, no lo sé, pero bueno, son matices. Y esto de cómo afecta y qué solución, me parece que se podría pensar esto, sobre todo si trabajaran, y describe la necesidad, por ejemplo,
creo que esta forma, porque al final es cómo se procesa el problema público y la solución que tiene la ciudadanía, se puede escribir en un lenguaje que sea más claro sobre cuál es la percepción del problema y qué hacer. Y creo que esto la gente del Laboratorio de Política Pública podría ayudar mucho para que no tenga como un lenguaje como que pareciera que preguntamos lo mismo en diversas preguntas. Y nada, era como mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Por supuesto, lo tomamos en cuenta y nos ayudará muchísimo contar con el apoyo del laboratorio en este sentido. Adelante, Mónica. Sí, un poco el sentido de los ejercicios que se están impulsando en el mundo de gobierno abierto es que eso, que participe, ¿no? Los diferentes actores y sectores, ¿no? De la población en general de un territorio, ¿no? Y eso me lleva a pensar que si lo abrimos a personas mayores, que tendrán sus propias necesidades, que también es un pulso para saber qué están pensando los diferentes grupos. Yo creo que este tema de, como alguien dijo, bueno, pues no podemos evitar que pregunten o que digan de su problemática sobre la poda, sobre la fuga, sobre el bache. Quizá, o sea, yo creo que tenemos que reflexionar sobre esto y volver a revisar el cuestionario, pero quizá podría ser que pongamos la pregunta explícita. Tu problemática tiene que ver con el bache, con el alumbrado, o sea, a lo mejor pedir al SWAC que nos diga cuál es su top 5 de problemáticas, ¿no? Y ponerlas para que a lo mejor se fuera ahí directamente y, como dice Cristina, no tendríamos que estar depurando y fuera un poco más el trabajo. Es una idea, ¿no? Gracias. Gracias, Mónica. Si les parece bien, por cuestiones de tiempo, escuchamos la intervención de Alicia. Fabián, si tienes algún comentario adicional y vamos cerrando. Adelante, Alicia. Gracias, una disculpa que tuve un problema con mi teléfono, que era donde estaba antes de llegar a la oficina. Mi preocupación justo va en este sentido, porque creo que con el formulario estamos tratando de cubrir otros pasos u otros elementos, y por eso se está haciendo tan complejo el ejercicio. Y esta parte del formulario debería de ser muy concreto, las preguntas muy en específico, muy orientadas a ya el ejercicio en sí. En realidad lo que se está buscando con el formulario como está planteado es explicar qué es el ejercicio, cómo continúa. Ahorita con las propuestas que se han dado es, bueno, mira, como tu tema no cabe aquí, te vas acá. Y eso en realidad obedece a otra parte que tiene que ver con comunicación, con difusión sobre la consulta. No tendría razón de meterse más en el formulario, no porque no sea bueno, sino porque complejiza y confunde. Incluso así como está planteado el formulario, ¿no? Un punto que yo pensaría es que tiene mucha similitud con los planteamientos que se hacen en los formularios para el presupuesto participativo, y que justo captan todas este tipo de problemáticas de las que, por ejemplo, Mónica ya nos hablaban, quienes me antecedían también. Entonces yo pensaría que por principio el formulario es la herramienta propicia, pero tenemos que separar lo que tiene que ver concretamente con el formulario y lo que tiene que ver más con un tema de difusión, de comunicación. Y claro, por supuesto que en esta parte de difusión y comunicación se puede hacer una orientación hacia las áreas, hacia las instituciones o los canales institucionales que pueden atender esas problemáticas, pero eso en la parte de difusión, ¿no? Entonces creo que en ese punto es donde tendríamos que pensar el tema del formulario y este refraseamiento. Ahora, yo también optaría más, sí, claro, en esta propuesta que hacía Israel de vincularnos, ¿no? O identificar con el laboratorio de política pública, pero al final de cuentas recordemos que mucho del lenguaje que se tiene que usar es un lenguaje muy sencillo, muy claro y preguntas muy concretas. Entonces, por supuesto que lo que ellos nos pueden aportar nos va a servir para poder orientar las preguntas a acciones muy concretas que se pueden implementar. Pero en realidad el fraseo de las preguntas y las opciones tiene que ser más desde una perspectiva, desde un lenguaje muy plano, muy ciudadano. Entonces, creo que ese es un punto que debemos considerar. Yo, por supuesto, sin mayor
tema, yo podría como aportar en ese sentido, ¿no? Pero sí creo que debemos hacer esta separación entre lo que es la intención del formulario y los otros elementos, pero que obedecen más a una campaña de comunicación y difusión, no tanto al formulario. De acuerdo, Alicia, muchísimas gracias. Adelante, Fabián. Sí, y gracias Alicia, y creo que también Israel que ya se fue, pero creo que fueron aportaciones muy enriquecedoras, y creo que en general toda esta discusión ha sido muy enriquecedora, y creo que nos faltó tiempo, entonces yo propondría que pudiéramos reunirnos a ver si se puede la siguiente semana, digo, también considerando que tenemos ya premura en tiempo de sacar este formulario, entonces para poder continuar, porque todavía tenemos algunos elementos que queremos discutir con ustedes, y justo creo que la conclusión más importante que me puedo llevar el día de hoy, y va mucho en concordancia con lo que todos hemos comentado, Alicia, Víctor, Mónica, Israel, creo que tenemos que enfocarnos mucho, y me gustó mucho la idea de que no me acuerdo quién la propuso, si Cristina o quién la propuso, de hacer infografías. Y creo que lo mejor sería que el propio ejercicio se explique con imágenes, de forma muy sencilla, de qué va, para no tener que tener una introducción tan amplia que no va a leer nadie, ¿no? Entonces, con una infografía que diga de qué va, e incluso podemos generar una infografía muy general de qué va el plan de acción de gobierno abierto, pero también infografías para cada eje temático, ¿no? De, ¿quieres opinar sobre la transparencia fiscal? Llena este formulario. El formulario va a ser el mismo siempre, pero justo creo que la comunicación, y que es justo lo que comentas, Alicia, es la comunicación va a tener enfoques diferentes, va a ir dirigida a diferentes sectores, pero ya cuando lleguen al formulario, pues el formulario, y ahí también estoy de acuerdo, tal vez podamos ayudarnos de ti y de Israel en tratar de reformular un poco las preguntas del formulario, de tal forma que sean muy estandarizadas, sean muy entendibles para cualquier ciudadano, de a pie, y que también puedan ser entendibles para, o sea, que una persona más experta pueda también realizar su aportación. Pero entonces estoy de acuerdo, vamos a tener como dos secciones. Una, infografías de comunicación que sean muy claras, muy sencillas, y otra, ya el formulario un poco más dirigido a que ya la problemática se pueda enfocar, ¿no? Entonces, y creo que eso nos va a ayudar mucho a dar más claridad, que era justo lo que Israel comentaba, dar más claridad en qué queremos comunicar con imágenes, incluso las redes sociales, que, o sea, cuando se comparte esto y se haga difusión, va a ser más fácil incluso para los que tengan el eje de transparencia fiscal o los de cambio climático, poder compartir en sus redes. ¿Quieres hablar de cambio climático? Llena este formulario. ¿Quieres hablar de transparencia fiscal? Llena este formulario. Es el mismo al final, pero van como enfocados comunicativamente a diferentes sectores, ¿no? Entonces, si les parece, les enviamos un correo con la minuta en breve, aquí Daniel nos va a apoyar en ese sentido, y la grabación de esta llamada, junto con una invitación para reunirnos el siguiente viernes, si les parece bien, el próximo viernes, a la misma hora, y poder concluir, a lo mejor llegar a conclusiones ya más concretas, y también, incluso si tenemos un avance nosotros en las infografías que nos puedan hacer acá del lado de la agencia, la área de diseño, ya a lo mejor hacemos la propuesta ya con infografías de cómo podría quedar, ¿no? Muchas gracias, Fabián, y a todos quienes nos acompañaron hoy. Creo que hicimos progresos importantes y pues nos escuchamos en breve para ya ir acotando este ejercicio y avanzar con las siguientes fases. Que tengan muy buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo para todos. Bonito viernes. Gracias. Bye. Bye.